Hola y bienvenido a esta primera lección que hemos denominado como la antiderivada, sobre el concepto de la antiderivada. El concepto de la antiderivada es el proceso inverso al concepto de la derivada, por eso se llama antiderivada. En cálculo diferencial, lo que nosotros hacíamos era lo siguiente: dábamos la función f de x y nosotros aprendimos a calcular la derivada. Por ejemplo, la derivada de x cúbica pues es 3x cuadrada. Aprendimos también, por ejemplo, que la derivada de la función coseno de x es igual a menos seno de x. La derivada de la función, por ejemplo, logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, en cálculo diferencial íbamos de la columna izquierda hacia la columna derecha. Dada la función, encontramos su derivada. Ahora el proceso se va a invertir en el cálculo integral. Ahora, dada la derivada, queremos encontrar la función, digamos, la función original. Por ejemplo, si yo te doy esta función, la función secante cuadrada, dada la derivada, ¿cuál es la función? Es decir, ¿qué función tengo que poner yo aquí tal que su derivada me dé la función secante cuadrada? Si nosotros conocemos las fórmulas principales de derivación, podemos ya tener la respuesta, ¿verdad? Siempre que yo conozca una fórmula de derivación voy a poder contestar esto. ¿Qué función al derivarla me da la función secante cuadrada? Esa es la pregunta principal en el caso del cálculo integral. Ahora, para la derivada, encontrar la función original. Nosotros sabemos que aquella función es la función tangente, ¿verdad? Porque ya sabemos que la derivada de la tangente es igual a la secante cuadrada. Entonces, el principal problema del cálculo integral es regresar el proceso, regresar a las funciones originales. Entonces, dentro del concepto de una función y su derivada también está un concepto nuevo que quizá no viste en cálculo diferencial, que es el concepto de la antiderivada. Estas funciones de acá se llaman derivadas de las funciones originales. Cuando nosotros regresamos el proceso, es decir, regresar a la función original, a estas funciones de aquí se les llaman antiderivadas. De tal manera que dentro del concepto de la derivada también ya estaba implícitamente el concepto de la antiderivada, es decir, regresar el proceso. Entonces, estas funciones de acá ahora se llaman antiderivadas. Ahora, ¿qué pasa? Dada cualquier, es más, entre comillas, más complicado de hecho calcular una antiderivada que una derivada. O sea, es más difícil en general regresar el proceso. También a las antiderivadas se le llaman funciones primitivas, ¿sí? O integrales indefinidas. Ahí viene el concepto de lo que es la integral. En realidad, una integral va a ser en sí una antiderivada. Entonces, ¿qué pasa si yo te doy una función? Por ejemplo, 0. Si yo te doy 0, la pregunta es: ¿qué función al derivarla me da 0? ¿Qué funciones tienen derivadas iguales a 0? Pues cualquier constante. Ahora yo puedo poner aquí, por ejemplo, un 3. La derivada de 3 es igual a 0. Entonces, es fácil en este caso calcular la antiderivada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede si yo pongo algo, digamos, un poquito más complicado? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una función? A ver, la pregunta es: si pongo aquí logaritmo natural de x, ¿sí? ¿Cuál es la función que tengo que escribir aquí que al derivarla me da logaritmo natural de x? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, pero no queremos la derivada, sino queremos ver aquella función cuya derivada me da el logaritmo natural de x. ¿Cómo supe yo hace ratito, por ejemplo, que si pongo secante cuadrada aquí, la antiderivada o una antiderivada es tangente? Porque yo ya conocía esa fórmula de derivación. Si yo conozco la fórmula de derivación previamente,
pues nada más regreso el proceso, ¿verdad? Porque la antiderivada está dentro de la misma fórmula de derivación, que es la función original. Entonces, en este caso, ¿cómo hacerle? El problema principal es cómo encontrar esa antiderivada. ¿Qué función, al derivarla, me da el logaritmo natural de x? Bueno, existen métodos, que son los métodos que vamos a ver más adelante, para encontrar precisamente las antiderivadas, las funciones primitivas o integrales indefinidas. De hecho, si nosotros escribimos x por logaritmo natural de x menos x, esta función sería una antiderivada de la función. Cuando tú derivas esa expresión, utilizando las reglas adecuadamente derivadas, vamos a obtener que la derivada de estos logaritmos, de tal manera que una antiderivada del logaritmo, ¿sí?, es x logaritmo natural de x menos x. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una antiderivada? Es una función que al derivarla me da una función previamente establecida. Entonces, para entrar un poquito en la simbología, en la notación de lo que es una antiderivada, vamos a partir, por ejemplo, de la derivada. La derivada respecto a x, por ejemplo, de la función tangente de x es secante cuadrada. Dentro de la notación de lo que es la derivada, tenemos el concepto de lo que es, por un lado, la derivada. Esta es la derivada de la función, ¿sí? Y esta es la antiderivada. Esta es la función antiderivada, o aquí la ponemos, es la antiderivada. Entonces, cuando yo estoy encontrando las antiderivadas, prácticamente estoy haciendo lo siguiente. Doy una función aquí, por ejemplo, la función, no sé, es seno de x. ¿Qué función? Cuando yo estoy calculando una antiderivada, lo que estoy buscando es esto. ¿Qué función tengo que poner aquí para que al derivarla me dé la función seno de x? Ya sabemos que es la función coseno. La derivada de coseno es seno, no, ¿verdad? La derivada de coseno es menos seno. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que poner un negativo. Así sabemos que esta es la antiderivada. Ahora, a estas funciones, por ejemplo, nosotros las vamos a representar con una f minúscula, y a las antiderivadas las vamos a representar con una f mayúscula. Entonces, f mayúscula va a ser una antiderivada de f si al derivar la f mayúscula me da la f minúscula. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, las principales fórmulas de derivación, puedo tener ya las primeras antiderivadas garantizadas. Hay una forma muy especial de representar las antiderivadas, o las primitivas o integrales indefinidas, que es la siguiente.